Héctor Faúndez es profesor de Derecho Internacional Público, ha sido director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Central de Venezuela, es miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en fin, es excelente articulista, ustedes lo pueden leer, por ejemplo, en El Nacional, y tiene un largo currículum. Su más reciente trabajo de opinión se llama Las horas tristes de la democracia. Y es por eso que lo estoy llamando, para que nos explique de esas horas tristes de la democracia, por qué y son horas tristes y a qué se debe que la democracia esté en América Latina en decadencia. Bienvenido, Héctor Faúndez. Muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias por su invitación. Mi saludo para usted y para todos quienes ven su programa. Lo que me inquietó, me preocupó a mí, fue en relación con la Cumbre de las Américas, la circunstancia de que varios países reaccionaron en contra de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos de esta cumbre. Y a mí me parecía sorprendente, simplemente porque creo que si vamos a dialogar entre demócratas, no había ninguna razón para invitar a los gobiernos de esos países. Perdone que le interrumpa, eso por un lado, pero fundamentalmente también es que aquel 11 de septiembre que se creó los estatutos, cómo se iba a manejar, una de las cosas era que se iba a invitar a los gobiernos democráticos para discutir sobre los pros y contras de lo que estaba sucediendo en las democracias. Sí, porque otro de los elementos claves, otro de los elementos centrales del sistema de cumbres también es, y del sistema interamericano, es la Carta Democrática Interamericana. Entonces, si ese es uno de los pilares del sistema interamericano, la democracia, no resulta coherente que algunos países que tienen gobiernos democráticamente elegidos, como por ejemplo el gobierno de México, o el gobierno de Argentina o también el gobierno de Chile, pusieran peros a la circunstancia de que se convocara solamente a los países con gobiernos democráticos. Bueno, pero las democracias de Argentina y México son sumamente cuestionables para ser llamadas democracias. Eso es oficial, ¿no? Sí, sobre todo en el caso, yo creo que en el caso de México lo que podemos objetar sobre todo es el carácter populista de su gobierno. En el caso de Argentina tal vez podamos hacer algunas observaciones adicionales en relación con el carácter verdaderamente democrático de ese gobierno, sobre todo cuando pareciera ser que no hay tanta separación de los poderes públicos y cuando sistemáticamente la señora Cristina Kirchner ha intentado interferir con las funciones del Poder Judicial para los efectos de detener procesos en su contra. Eso por una parte, pero de cualquier forma, entonces, yo aceptaría que en ambos casos, en los casos de México y de Argentina, se trata de gobiernos democráticamente elegidos. Y como tales, su voz tiene que ser escuchada. Pero lo que sorprende es que, en particular en el caso del gobierno de México, entonces esté asumiendo la vocería de las dictaduras enquistadas en el corazón del continente americano, como son los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para los efectos de reclamar su presencia en una cumbre de esta envergadura. No la ha habido en otras ocasiones, se ha excluido a las dictaduras en otras ocasiones, no veo por qué en este caso, en esta ocasión, tenía que contarse con ella. El comentario de prensa al que usted se refería comienza haciendo referencia a el momento en que el dictador Augusto Pinochet concurrió a los funerales de otro dictador, Francisco Franco, en España, con la protesta y el enojo de todos los gobernantes europeos. Particularmente recuerdo que el presidente Valéry Giscard d'Estaing de Francia estaba indignado con la presencia de ese señor allí. Dijo, mientras él esté, yo no voy a la asunción del rey Juan Carlos de España. Y al comienzo de un periodo de transición
hacia la democracia española. Como consecuencia de eso, la Casa Real o el gobierno español le preguntó directamente a Pinochet: ¿cuándo se va usted, señor? ¿Cuándo se va? Para que podamos nosotros iniciar las actividades oficiales de la toma de posesión del rey. Esto es, fue expulsado prácticamente a patadas. 3 días después de su llegada, Pinochet tuvo que regresarse a Chile. Y creo que ningún gobernante hubiera estado muy cómodo en una cumbre de las Américas con dictadores como Pinochet, como Videla o como Ríos Montt de Guatemala. Entonces, pero es que no son muy distintos las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela de este momento, ¿no? Entonces, de manera que no creo que haya que escoger con pinzas a unos regímenes dictatoriales que son buenos y otros que son malos, que se pueda pero no nos engañemos. Ellos están defendiendo no a sus pueblos, ellos están ahí defendiendo una ideología de modella, ¿okay? Que como son dictaduras de izquierda o que se llaman de izquierda o que se llaman socialistas, pues entonces hay que defenderla, porque Pinochet no tiene más muertos que Fidel Castro. Bueno, ahora yo no estoy muy de acuerdo con el argumento ideológico. Eso lo planteó, y eso es otro punto de mi comentario. Eso fue planteado por Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, en la cumbre, y que no le parecía correcto que se excluyera a algunos gobiernos por su manera de pensar. El problema es que perseguir a los disidentes políticos, encarcelar, tener presos políticos, torturar, censurar, eso no es una manera de pensar. Eso es, en mi opinión, un crimen y en algunos casos un crimen de lesa humanidad. Eso es perseguir a la población civil de un país. Yo creo que de lo que se trata en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, mire, ya ni siquiera está planteado el tema ideológico. Entonces, en ninguno de esos 3 casos. De lo que se trata es simplemente de cómo se saquea a esos pueblos. Entonces, de cómo se les esquilma y cómo esos regímenes se vinculan con el narcotráfico y con otras organizaciones criminales. Eso no tiene absolutamente nada de ideológico. Fue planteado por Boric, por el presidente de Chile, y creo que incorrectamente. Creo que eso tampoco corresponde porque es poner a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en una categoría en la que simplemente ellos no están. No se trata de quienes han llegado al poder por sus ideas, ideas que se puedan compartir o no, ideas con las que se pueda discrepar o no. Se trata en este caso de regímenes que persiguen a sus pueblos y que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero es que resulta que cuando esos crímenes que se hacen, lo hacen gente que se hace llamar gobiernos, no sé cómo se hacen llamar, socialistas o como sea, que no son socialistas evidentemente, no los persiguen, no los acusan, no los señala la misma gente que señala, ¿no?, a los dictadores y los crímenes de las dictaduras que se hacen llamar o se dicen de derecha. Ese es el problema. Eso es parte del problema, efectivamente. Es decir, que no podemos estar escogiendo con pinzas. Entonces, si se trata de defender la democracia y de defender los derechos humanos, tiene que ser sin matices. Entonces, aquí no hay dictaduras buenas o dictaduras malas. Una dictadura es una dictadura. Y no puede, mire, no se trata de excluir a las dictaduras de una cumbre tan importante como esta. Se trata de que las dictaduras han excluido a sus pueblos. Las dictaduras, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, pues bueno, simplemente fue imposible que pudiera participar cualquier candidato de oposición a Daniel Ortega. En el caso de Cuba no hay elecciones libres desde hace décadas. En el caso de Venezuela es que ni siquiera se trata de que no haya elecciones libres y transparentes, sino que además ni siquiera es posible que un ciudadano pueda inscribirse en el registro de electores porque no va a estar abierto, porque tiene que trasladarse a decenas de kilómetros de distancia para encontrar que está cerrado, etcétera, etcétera. Se trata de que la población de esos países es excluida del proceso político. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decía que
lamentaba el silencio de los ausentes. Pero es que resulta que en esos regímenes, entonces lo grave es que solamente se escucha la voz de los que mandan. Hay una estricta censura de prensa que impide la circulación de informaciones, ideas. Por ejemplo, usted me ha invitado por un comentario de prensa que yo he escrito hoy. Bueno, ese comentario de prensa no se puede leer en Venezuela. El medio que lo publicó, el Nacional, está bloqueado. Entonces, ese comentario no lo pueden leer los venezolanos. Sí, lo entiendo. No sé qué está pasando con el Zoom hoy, que a cada rato me ponen a mí y cuando el que habla es usted, pero bueno, ¿qué se le hace? Eso no tiene, me disculpa y que me disculpen los que nos están viendo. Una cosa, ¿por qué usted que la pregunta es la siguiente? Las democracias cada vez son menos en América Latina durante estos últimos años. Hay que preguntarse qué pasa con los gobiernos democráticos y qué pasa con la defensa de las democracias. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, el presidente de Colombia, Duque, ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Nadie es perfecto, otras no fueron tan buenas, ¿okay? Pero su popularidad ha bajado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que, por citarse a alguien que no hizo un mal gobierno, ¿okay? ¿Qué es lo que está pasando con las democracias? No me atrevería a emitir un juicio categórico. Lo que me atrevo a decir, sin embargo, es el hecho irrebatible de que en este momento hay mucho menos democracia en los países de América Latina, algunos con gobiernos de izquierda o de pseudo izquierda, otros con gobiernos de derecha. Pero lo cierto es que hay mucho menos democracia. Uno de los casos notables, fíjese, es el caso de Chile, en donde yo no me atrevería a acusar al nuevo presidente de Chile recién inaugurado, a Gabriel Boric, de que está realizando acciones contrarias a la democracia. Tiene muy poco tiempo. No creo que haya hecho nada incorrecto, excepto algunas cosas que yo no comparto de su comparecencia en la Cumbre de las Américas, pero no ha hecho absolutamente nada en contra de la democracia. Pero la sociedad chilena claramente está buscando en este momento una salida que conduce a menos democracia. Es decir, los electores chilenos aprobaron tener una nueva constitución que sustituyera a la constitución de Pinochet, lo cual me parece muy bueno, me parece legítimo y razonable, con una salvedad, es que la constitución de Pinochet de una u otra manera ya estaba desdibujada, ya había sido objeto de numerosas reformas que hacían que lo que era la esencia de la constitución pinochetista ya hubiera sido eliminado. Está bien, aún así los chilenos querían una nueva constitución. El problema es que eligieron para esto a una asamblea constituyente conformada por gente muy joven, sin ninguna experiencia política, entonces que no sabían siquiera lo que es una constitución y que han elaborado un proyecto completamente disparatado, lleno de insensateces y cosas absurdas, con un lenguaje todavía más absurdo, que pareciera ser que conduce a que haya inestabilidad social y política en los próximos años en Chile y que ciertamente haya menos democracia. ¿Por qué usted cree que se ha radicalizado tanto? Y no diría solamente América Latina, el mundo entero. Y los partidos tradicionales ahora son rechazados. Esos que en un momento dado sabían expresar, o la gente sentía, que expresaban la voluntad de la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando según su punto de vista? Bueno, hay una cosa que es preocupante y que comenzó hace muchos años, ¿no? Y que en el caso de Venezuela nació con la revolución chavista y con el discurso de la antipolítica. Un discurso de la antipolítica que fue lo que catapultó a Hugo Chávez al poder, pero que fue asumido también por algunos medios de comunicación social y por sectores sociales muy amplios, que hicieron que de la noche a la mañana tuviéramos en Venezuela a un gobernante como Hugo Chávez. Eso, de alguna manera, ese discurso de la antipolítica se ha copiado a muchos países. Y fíjese, se lo está diciendo alguien que no milita en ningún partido.
Pero el problema es que no podemos prescindir de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que nos presentan proyectos de futuro, son los que nos presentan el proyecto de sociedad que cada uno de ellos quiere construir. Y en función de esos proyectos políticos de la sociedad que queremos, es que los ciudadanos vamos a las urnas y votamos. Bueno, pero perdone, me da la impresión que en el mundo entero, eso incluye buenas partes de los países europeos, por ejemplo, las últimas elecciones en Francia o las penúltimas, son también los medios de comunicación los responsables de que la gente, inclusive aquí en los Estados Unidos, con el éxito de Trump en las elecciones que ganó, o sea, las primeras elecciones, porque esta segunda que él dice que ganó, no la ganó. Pero bueno, pero su discurso fue contra el estatus, contra los partidos, incluyendo contra el Partido Republicano, que él era su candidato. Y contra los medios de comunicación social también. Claro, entonces no puede ser que los medios de comunicación son los responsables de que la gente no se sienta representada por los partidos tradicionales. Al revés, los medios de comunicación no tienen que reflejar lo que piensa la gente y llevar a los medios de comunicación a la gente que quiere a los dirigentes que quiere escuchar a la gente, porque si no, no los ven. Pero además, la función de los medios de comunicación social es ser el canal de transmisión de las ideas que están y las informaciones que están en circulación en la sociedad y qué es lo que le interesa a la sociedad, qué es lo que se está diciendo. Los medios de comunicación no pueden silenciar a un partido político porque sea de ultraderecha o de ultraizquierda. Claro, claro. Eso tendrá que tener también... Sí, pero usted puso como ejemplo Venezuela, y Venezuela los medios de comunicación en Venezuela no silenciaban a ningún candidato. Los dos principales candidatos en ese momento, o si usted quiere hasta los tres, mientras Irene Sáenz estaba en el segundo lugar, hasta que fue sustituida por Chávez al segundo lugar y luego ganó Chávez, no, Salas Romer, no, cada vez que quería ir a un medio de comunicación, iba a un medio de comunicación. En el programa de Marcel Granier, por cierto, o en mi programa, ¿no?, se presentaron los candidatos más importantes. Pero cuando hay 23 candidatos, ¿no?, usted no puede presentar a los 23 candidatos porque de esos 23, una buena parte no están avalados por nadie, sino por su familia. No, sí es que la familia vota por ellos en algunos casos. Sí, efectivamente es así. En el caso de Venezuela, hay que recordar que la última entrevista política que hizo Marcel Granier en su canal antes de las elecciones fue precisamente a Hugo Chávez. De manera que sí tenían, había un amplio acceso a los medios de comunicación, como no lo hay hoy día. Entonces, hoy en día no hay medios de comunicación independientes en Venezuela. Hay además una transformación con las nuevas tecnologías, por ejemplo, Internet, las redes sociales, pero incluso algunas cosas que puedan circular en las redes sociales son perseguidas y son castigadas. Allí tenemos a una poeta o poetisa que hizo un comentario a través de las redes sociales y eso le significó ir presa. Un par de días, pero estuvo presa. Y lo mismo en el caso de los defensores de derechos humanos que suelen comunicarse a través de las redes sociales y que precisamente por eso también van presos. Pero la pregunta no siento que me la respondió. Es decir, ¿por qué la gente cree usted, ¿no?, que no defiende las democracias, sino que están buscando extremos, o un extremo o el otro extremo? Es que, ¿por qué la gente está harta? ¿Por qué la gente dejó de ser centrista o de centro derecho, de centro izquierda, como se decía antes? ¿En qué están fallando las democracias latinoamericanas? Tampoco ha habido un discurso coherente por parte de los partidos políticos y no solamente eso, tampoco ha habido un liderazgo de calidad por parte de los partidos políticos. Si vea usted los candidatos que se han disputado el poder en las últimas elecciones en América Latina, es decir, vea por ejemplo el caso de, fíjese, comencemos por el caso de Chile. ¿Quiénes se enfrentan a las elecciones? Es decir, Gabriel Boric, que estuvo a punto de no ser candidato, porque no tenía la firma suficiente. Entonces, él se enfrenta
con un dirigente de la ultraderecha chilena que tampoco era querido por los partidos de la ultraderecha. Vamos al caso de Perú. ¿Quiénes son los que llegan a la segunda vuelta en Perú? Keiko Fujimori, una candidata heredera de una dictadura o de un dictador, representante de la ultraderecha peruana, con la cual compitió, por ejemplo, en su momento, nada menos que Mario Vargas Llosa, pero que después sale a defender precisamente esa candidatura, y compite con un maestro de escuela que ni siquiera figuraba en las encuestas, entonces, que aparecía por allá en quinto o sexto lugar, para que de la noche a la mañana esté disputando la segunda vuelta. Y que resultara electo. ¿Por qué? Porque había que elegir entre dos males. Entonces, entre Keiko Fujimori o Pedro Castillo, en Perú. Un señor que hasta prácticamente un mes o 2 meses atrás todavía llevaba sombrero para los actos públicos en los que participaba, así que llegaba a participar en algunos. Fíjese, si seguimos subiendo hacia arriba en el caso de Ecuador, entonces, ¿quiénes fueron los candidatos que compitieron? Allí un candidato del Opus Dei y un títere, un monigote de Rafael Correa. Esas eran las opciones que teníamos, eso era lo que teníamos para elegir. En el caso de Colombia, hoy en día tenemos, o los colombianos tienen que elegir entre dos males, o dos formas de populismo. Por una parte, el de Petro, vinculado a las narcodictaduras del continente, vinculado al chavismo-madurismo, vinculado a la guerrilla colombiana, y por la otra, a un candidato que no viene de ningún partido tradicional tampoco, es a Roberto Hernández. Esas son las elecciones que tenemos. Claro, pero en el caso de Colombia, como dice la directora de un medio de comunicación muy importante, periodístico en Colombia, bueno, con este señor, si lo hace mal, sabemos que en 4 años se puede cambiar. En cambio, con Petro no están muy seguros los colombianos que en 4 años lo puedan cambiar. Por supuesto, por supuesto. Y es preocupante también en el caso de Venezuela, porque fíjese, creo que en el caso de Brasil vamos a tener como presidente de nuevo a Lula. Y si llegara a ganar Petro en Colombia, Venezuela va a estar rodeada por regímenes afines. Vamos a tener a Lula en el sur y a Petro en Colombia. Pero es que en el caso de Venezuela, gane quien gane, claro que con Petro va a ser mucho peor, pero gane quien gane, jamás contará con el apoyo que contó con Duque, evidentemente, porque ya este hombre dijo una cosa que además en ese sentido tiene razón en parte, que es, bueno, los venezolanos que se ocupen y que luchen y salgan de sus problemas. Mi problema es Colombia, y entonces en Colombia necesita ese intercambio con Venezuela, ¿no? Que ha sido el intercambio comercial más importante que ha tenido América Latina por mucho tiempo, ¿no? Sí, no solo eso, se trata de dos países que tienen más de 2.000 kilómetros de frontera común, y que tienen que entenderse, tienen que tener relaciones. En ese sentido tiene razón Roberto Hernández. Entonces, no, trabajando en interés de los colombianos, él tendrá que restablecer las relaciones con Venezuela y tendrá que entenderse. Eso es evidente, por más que a los venezolanos no nos pueda gustar. Entonces, eso es así y va a ser así. ¿Y por qué Fidel Castro murió en su cama y su hermano en el poder? Porque eso es una monarquía, evidentemente. Ellos escogen quiénes son los herederos. ¿Y por qué Maduro dura tanto tiempo? ¿Qué tienen esos gobiernos o qué le falta a las oposiciones a esos gobiernos? En el caso de Venezuela, yo creo que ha faltado coherencia por parte de los partidos políticos tradicionales, si que hay alguno, o si queda alguno. Y segundo, un liderazgo que pueda encantar a la gente, que sea capaz de mover a la opinión pública venezolana, ¿no? Decir, mire,
¿Hay entre los líderes políticos venezolanos alguien que sea de la estatura política de los antiguos Caldera, Betancourt, en fin, Carlos Andrés Pérez? Quiere decir, ¿hay alguien que sea comparable a ellos en este momento? Y si quiere, no nos reduzcamos, no nos quedemos en los expresidentes de la República. Pero fíjese. Pero perdone que le interrumpa, pero en Europa no está pasando lo mismo. Es que hay un Charles de Gaulle, hay Winston Churchill. ¿Dónde está? El de ahora en Inglaterra, ¿ok? Que hasta en el peinado parece un loco, ¿no? Usted dice, bueno, ¿qué es esto? Pero ¿de dónde sale toda esta gente y qué está pasando en el mundo? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el liderazgo político? Entonces, no solamente por la estatura de cada uno de ellos, sino también por los partidos políticos que los respaldan, ¿no? Es que en la misma España, ¿cómo se puede comparar a este hombre con Felipe González, de su propio partido? ¿No? No se puede comparar. Y en el otro lado, es lo mismo, ¿no? Es decir, mire, Casado daba vergüenza, pero pareciera ser que muchísima gente ponía su ilusión y su esperanza en Núñez Feijóo, y ahora comienza a cometer errores tras errores y pareciera ser que tampoco que es más de lo mismo, ¿no? ¿Y por qué está fallando? Entonces le cambio un poco la pregunta, o para ampliar la misma respuesta que usted ha dado. ¿Qué pasa con la dirigencia política? ¿Por qué da la impresión que, por lo menos en Occidente, no hay un liderazgo como el de antes? ¿O es cosa nuestra que estamos envejeciendo y no nos estamos como la abuelita de uno que todo lo criticaba? Pero mira cómo está, pero mira esos pantalones todos rotos, cómo usan los pantalones así, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Hay también una nueva forma de hacer política que tiene que ver con las nuevas tecnologías. No olvide usted que, por ejemplo, Obama llegó a la presidencia de la República particularmente a través de las redes sociales. Su campaña la hizo a través de las redes sociales. En el caso de Donald Trump, su primera presidencia también fue el producto, en alguna forma, de las redes sociales. Y muchos de los líderes políticos han hecho exactamente lo mismo. Pero no es igual. Entonces, un medio de comunicación, particularmente yo diría la prensa escrita, en donde usted tiene el análisis de la noticia, el análisis de la información, la reflexión política seria, la radio, que es la información instantánea, o la televisión, que es la imagen, y en alguna forma algún análisis de la noticia, mucho menos que en la prensa escrita, pero también eso no lo va a encontrar en las redes sociales. Eso no está allí. Entonces, además, lo que va a encontrar usted con mucha frecuencia en las redes sociales va a ser lo que llaman las fake news. Y eso circula con muchísima rapidez. Luego, creo que tiene que ver también con la naturaleza de las relaciones sociales, con la forma como se está haciendo política. Antes, los líderes políticos iban recorriendo casa por casa, pueblo por pueblo, reuniéndose con la gente en mítines en donde se estrechaban las manos, se abrazaban unos a otros, los políticos saludaban a los niños, a las señoras mayores, pero en un proceso de búsqueda de el electorado, de coincidir con el electorado, entonces, prácticamente persona a persona. Eso, en este momento, tengo la impresión que se está perdiendo, no se está haciendo así, ya sea porque los candidatos prefieren un estilo de hacer política diferente, o porque la sociedad no está interesada en esa nueva forma de hacer política. Fíjense en el caso de Venezuela, por supuesto, eso también tiene que ver con la represión política, ¿no? Es decir, el gobierno no permite una marcha, no permite una manifestación aquí. Entonces ya hay avenidas que están cerradas con bloques de acero. Es imposible atravesar determinadas avenidas. Entonces, ya es imposible circular por las calles en la forma como se hacía antes. Por supuesto, mucho menos tener una manifestación política en la forma como hacían antes los partidos políticos. Es posible que tenga que ver con eso. Y ahí es donde se forman entonces los grandes dirigentes, los grandes líderes. Pero yo siento que, por citar dos de ellos,
que van a los barrios a pesar de todas las dificultades y a pesar de que les golpeen y les monten esos fascinerosos que les montan, esos delincuentes. Ahí está Mariana Corina Machado y está el propio Guaidó yendo de barrio en barrio. Bueno, pero fíjese, es que también esa es una nueva forma de hacer política. Antes, pues, no solamente en Venezuela, sino que en general, diría yo, en América Latina, los distintos candidatos, los distintos sectores políticos podían ir a hacer sus manifestaciones sin el temor, sin el peligro de que los agredieran físicamente. Hoy en día eso es imposible. Hoy en día aquí, por lo menos en Venezuela, eso no se puede hacer. Pero no solamente en Venezuela, tampoco parece ser el caso en Bolivia. Tampoco parece ser tan sencillo o tan fácil en el Perú. Desde luego no en Nicaragua. No en Nicaragua y obviamente no en Cuba. Pero yo me pregunto también si es un problema de interés por parte del electorado y por parte de los candidatos. Usted me menciona los nombres de María Corina y de Juan Guaidó, y efectivamente van en busca del electorado. El problema también es cuál es el mensaje que están llevando. Están diciendo lo que la gente quiere oír realmente, están diciendo lo que le importa, lo que le interesa a la gente, están dando soluciones realistas a los problemas de la gente, están ofreciendo un modelo de sociedad que resulte atrayente y que además sea realista, algo que podamos conseguir mañana, porque obviamente un eslogan de que queremos elecciones justas ya. Entonces, eso no parece, desde luego, no está a la vuelta de la esquina, no parece realista. Sí, lo que queremos en todo caso la gente es trabajo, comida, agua, electricidad para tener luz, para poder cocinar, gas. Eso es lo que quiere la gente de su vida cotidiana, eso es verdad. Claro, seguramente si usted dice cese de la usurpación, entonces sí, queremos algo diferente, queremos algo distinto, este gobierno no nos representa, no es legítimo, está bien. Entonces, pero usted me está marcando el camino correcto para obtener eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos quedan 4 minutos nada más y yo quisiera entonces redondear y concluir. ¿Por qué son las horas tristes de la democracia? Bueno, porque hay signos que van en la dirección contraria prácticamente en todo el continente. Yo creo que se salva Canadá y probablemente Costa Rica y Uruguay, y no más que eso, ¿no? Entonces, en el resto del continente tenemos problemas de un déficit democrático muy severo. En el caso de algunos países, prácticamente se ha desmantelado el Estado de Derecho. En otros, pareciera ser que es lo que está a la vuelta de la esquina. Luego, no hay, mire, un presidente de la República que siga empeñado en dar cadenas de radio y televisión interminables, que siga convocando a los funcionarios públicos a sus reuniones para escuchar una cadena de insensateces. Entonces, eso es lo que va a resolver los problemas de la gente. Eso es lo que queremos. Un gobernante que se pone a bailar o a cantar, bueno, eso podía ser en los tiempos de Bucarán, en Ecuador, pero parecía así que eso estaba superado. Entonces, un presidente que sale haciendo el ridículo, bueno, miren, en algún momento Carlos Menem aparecía en unas fotografías semidesnudo por allí, con alguna amiga o compañera. Entonces, y eso divertía mucho a la gente. Pero eso no es lo que resuelve los problemas de la gente. Es el debate político, las propuestas, los proyectos políticos, y eso pareciera ser que en este momento falta. Los partidos políticos no están haciendo su tarea y pareciera ser que tampoco hay líderes políticos que encarnen un proyecto que pueda ser atrayente para la gente. ¿Y no será que a los dirigentes políticos le pasa, y sería una cosa humana y lógica, aunque yo no lo estoy justificando, por eso, que le pasa lo mismo que a nosotros los ciudadanos, que con esta revolución tecnológica que hay, con esta cosa que usted inclusive ya habló de una de las cosas, el Twitter, el TikTok o el TokTok o el no sé qué,
con este adiós a la importancia de las dos ideologías más importantes que tuvo el siglo XX, ¿no? Por un lado y por otro. ¿No será que nos hemos aislado, que cada uno vivimos en una burbuja y los primeros que no entendemos a los dirigentes, porque los dirigentes también están aislados y no nos entienden a nosotros? ¿No será un poco eso? Y por eso es que no hay dirigentes como un Churchill o como un Betancourt o como, ya que usted menciona, Carlos Andrés Pérez o como Rafael Caldera. Eso es parte del problema, ¿no? Eso efectivamente, yo creo que todos nos hemos aislado un poco y tal vez con la pandemia mucho más aún. Antes de entrar a esta entrevista, cuando usted estaba en una reunión en donde estábamos conversando acerca de una persona que lleva más de 2 años sin salir de su casa como consecuencia de la pandemia. Pero no es solamente eso, ¿no? Yo creo que, fíjese, usted decía dos ideologías antagónicas, y que pareciera ser que esas dos ideologías se han reducido solamente a una. Porque, mire, dejémonos de tonterías. Aquí ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela están ofreciendo socialismo o comunismo, nada que se le parezca. De lo que se trata allí es simplemente de sociedades capitalistas controladas por una dictadura, por unos autócratas. Lo mismo que China y Rusia, lo mismo que China y Rusia. Exactamente, exactamente. ¿Quién va a decir que Rusia es la continuación del comunismo? No. Rusia será la continuación del zarismo, si se quiere, de una cultura autoritaria que viene de la época de los zares. Pero decir que en este momento en Rusia o en China hay un régimen comunista es simplemente no entender lo que está pasando en Rusia o en China. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor Faúndez, por esta conversación tan interesante. Ya saben que lo pueden seguir, entre otros, en Opinión de El Nacional. Lo más reciente se llama Las Horas Tristes de la Democracia. Él es profesor de Derecho Internacional Público, ha sido director del Centro de Estudios de Posgrado de la Central, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un honor conversar con usted, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Saludos a toda su audiencia.